estructurales tenemos el famoso diagrama de caso de uso, que es el que vamos a abordar el día de ahora, diagrama de clases, diagrama de objetos también. Dentro de los diagramas de comportamiento, bueno, la misma palabra nos dice todo cuando escuchamos diagrama de estados y diagrama de actividad. Entonces tiene relación con la palabra comportamiento, por eso se ha categorizado en esa nomenclatura. Tenemos también diagramas de interacción. Son diagramas de secuencia y diagrama de colaboración. Y luego tenemos diagramas de implementación, diagramas de componentes, diagramas de despliegue o de distribución. Bueno, pasamos a definir entonces qué es un caso de uso. Un caso de uso nos va a ayudar a describir bajo la forma de acciones y reacciones el comportamiento de un sistema desde el punto de vista del usuario. Es decir, cómo el usuario realiza esas acciones, cómo hay actores con los cuales interactúa, ¿verdad? El caso de uso y qué elementos dentro del sistema o del programa en esa actividad que va a realizar se activan. ¿Para qué nosotros utilizamos un caso de uso? Bueno, un caso de uso, y acá les sorprenderá también que existe el contrario, que es un caso de no uso. Pero si le preguntamos qué es un caso de uso, usted tiene que decir que el propósito es describir la funcionalidad de un sistema independiente de la implementación. No tiene nada que ver con la instalación, con el uso general, sino que tiene que ver con una actividad, ¿verdad? Una acción. Por ejemplo, yo les digo, miren, quiero saber cómo el usuario ingresa al sistema. Bueno, ingresa por medio de una contraseña, un usuario. El sistema verifica que exista dentro de la base de datos el usuario y la contraseña. Si no lo encuentra, pues entonces recurre a registrarlo, ¿verdad? O a decir o a informar que no existe el usuario o que la contraseña son inválidas y luego el usuario vuelve a acceder si lo requiere, ¿verdad? Las veces que sea necesario hasta que lo deje ingresar, ya sea registrándose o ya sea escribir adecuadamente contraseña. Entonces, esa es la funcionalidad que se espera observar dentro de los casos de uso, no de todo el programa, para eso hay otros diagramas, sino que la funcionalidad de una etapa, de una acción, de un procedimiento. Otro ejemplo de caso de uso podría ser el registrar la compra de un boleto, ¿verdad? Y ya le ponemos más detalles, por ejemplo, le podríamos colocar una descripción un poco más amplia donde le decimos al usuario, muy bien, el usuario va a tramitar una compra de etiquete de avión para la cual el usuario puede hacerlo de dos formas, tanto de forma presencial o hacerlo de forma virtual, en línea. Eh, También podría hacerlo de forma telefónica, ¿verdad? Que no se considera presencial, sino que es una variante de la forma en línea. Lo hace vía teléfono, puede comprar los boletos de avión. Una vez se haya registrado, se haya elegido si va a llevar equipaje, si va a llevar un asiento prepagado o no va a llevar asiento, se solicita a la agencia, ¿verdad? Una factura, un comprobante del check-in, ¿verdad? O del vuelo que se va a realizar. Bueno, no el check-in, sino que el vuelo que se va a realizar a través de una especie de información, ¿verdad? Que llega del vuelo al día y la hora que se va a abordar. Eh, y esa es la compra, ¿verdad? La compra es fácil. Ya lo demás, va a ir al tomar el avión, y todo lo demás, pues ya es personal. Pero todo eso se puede gestionar por un sistema, ¿verdad? Un sistema en línea. Entonces, lo que le compete al usuario, pues, es el registro dentro del sistema.
Tanto que vaya presencial, lo ingresan también al sistema, ¿verdad? Solo que no lo está haciendo usted, lo hace una persona por usted. Pero igual queda ingresado al sistema y le notifican por correo electrónico todos los detalles del boleto, ¿verdad? Así que eso es una manera de comprar y puede ser otro caso de uso. Otro ejemplo de caso de uso podría ser, ¿verdad? Que nos gusta a los salvadoreños, vamos a un restaurante y solicitamos que nos lleven la carta. Bueno, dentro de la carta existen menús para el desayuno, para el almuerzo y cena. Y usted elige según el tiempo en el que ande por ahí, qué es lo que quiere. Bueno, elegimos desayuno, ¿verdad? Y ahí hay tres opciones de menú: pupusas, tamales o desayuno típico. O eligió almuerzo, ¿verdad? Almuerzo del día o almuerzo a la carta. O cena, ¿verdad? Un almuerzo típico, otra vez pupusas, otra vez tamales. Bueno, otra opción ahí a la carta. Bien, entonces todas esas opciones las hace el restaurante, pero cada mesero lo solicita en la mesa cuál es la preferencia del cliente y lo ingresa a través de un sistema. Bueno, deseamos registrar el caso de uso, que cómo se registra en el sistema el, el, la preferencia del cliente en el restaurante. Entonces, el caso de uso puede ser una parte de todo el programa. En realidad, la descripción, los actores que van a interactuar en ese caso de uso, en esa acción, son bien particulares de un caso de uso a otro. Entonces, describimos, le ponemos una numeración al caso de uso y son independientes unos de otros. Todos se interrelacionarían, ¿verdad? Porque en realidad es un solo sistema, pero lo podemos hacer independiente uno de otro, de tal manera que cada caso de uso tenga su propia autonomía. ¿Para quién está orientado a hacer esto? Bueno, está orientado o basado en un lenguaje natural. Y así como se lo he explicado tal cual, ¿verdad? De forma natural, tendría que explicarse un caso de uso. De hecho, son algunos de mis preferidos. A mí me gustan mucho los casos de uso para poner en manuales o para poner en descripciones de manuales técnicos o informes, porque es una buena forma de entender lo que hace un sistema o que hace un proceso dentro del sistema. Así que son muy accesibles por los usuarios. Caso de uso lo abordamos desde el punto de vista del usuario, el cliente, cómo observa el proceso, el programador, ¿verdad? O el usuario. Caso de uso. Un caso de uso es único elemento de UML que describe el sistema desde el punto de vista del usuario. Entender el punto de vista del usuario va a ser fundamental para poder crear sistemas, primero, que cumplan con requerimientos de quien lo va a utilizar. Segundo, que sea sencillo de trabajar con ellos. De tal manera que el requerimiento alimenta al caso de uso y lo puede hacer mucho antes de que tenga el sistema realizado. Dato curioso, ¿verdad? No necesita el programa o el sistema hecho para elaborar un diagrama UML como el caso de uso. También debe ser sencillo, es decir, de tal forma que las figuritas no sean cosas en 3D, por ejemplo, o figuras un poco complicadas. Ya se va a dar cuenta que son dibujos como los que hacen los niños. Casos de uso van a ser fundamentales en la fase de análisis de un sistema. La forma en que los usuarios utilizan un sistema es lo que se va o se debe diseñar e implementar. Entonces, esto es fundamental cuando estamos en la etapa de análisis, no de requerimientos, sino de análisis. Así que el documento que hace la fase de análisis, ¿verdad?, del sistema requiere entonces que hagamos diagramas de caso de uso para el informe que vamos a presentar, ¿verdad? Bueno, es una herramienta entonces que permite que usuarios potenciales hablen de un sistema desde el propio punto de vista. Es decir, sin que el sistema esté hecho, yo podría decirle, bueno, tenemos
que realizar el diseño de lo que para usted significaría ingresar al sistema. Entonces, quiero que me diga cuáles son los pasos que usted seguiría para ingresar al sistema o qué es lo que le pediría el programa para ingresar. Entonces, lo que el usuario observa, o yo le puedo presentar una pantalla y le digo, bueno, cómo lo haría usted, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista del procedimiento? Entonces, todo ese procedimiento que yo observe es el que plasmo en el caso de uso. Esto implica involucrar usuarios en las etapas iniciales de análisis y diseño del sistema. Obviamente meter a los usuarios en esta etapa es muy difícil, pero también nos ayuda mucho porque estamos haciendo un feedback de todo lo que el usuario entiende por sistema, ¿verdad? Lo que entiende por las etapas de ese sistema. Desde el punto de vista, vamos a definir un caso de uso como un conjunto de situaciones respecto a la utilización del sistema. Entonces, el caso de uso va a ser esa utilización del sistema, cómo lo observan, cómo lo utilizarían posiblemente antes de que el sistema esté terminado. Genera también un sistema más útil, evita que sea un conjunto de funcionalidades incomprensibles y manejables por los usuarios finales. En este caso, hace que el usuario también entienda el procedimiento sin entrar en complicaciones técnicas, sin entrar en lo que el usuario tal vez no podría comprender ya teniendo el programa finalizado. Entonces, se trata que el usuario también lo vaya haciendo flexible a su conveniencia, ¿verdad? Y que vaya entendiendo el proceso, cómo trabaja. Eso evita futuros problemas con el usuario final que va a decir, yo no entiendo cómo hacer esto, yo no puedo algún proceso. Entonces, eso nos evita muchos problemas. Y eso en la etapa del diseño, análisis del diseño. Dada la flexibilidad, esto nos ayuda en diferentes fases del proceso de desarrollo. ¿Cuáles fases? Captación de nuevos requisitos o corrección de errores. De hecho, un diagrama de caso de no uso debería generarse dependiendo de errores que se tendrían en la realización de ese proceso. Así que al hacer bien un caso de uso, tendríamos que tener su contraparte, que fueran todos los errores o posibles problemas al poder hacer ese mismo procedimiento. Eh, Permiten también el diseño de una interfaz adaptada a los gustos de los perdón, a los gustos de los usuarios. En este caso, la misma interfaz hace que cuando lo usen los usuarios, de la redundancia, nos den su punto de vista, ¿verdad? Y eso hace que lo adaptemos realmente a lo que pueden ellos utilizar. Genera una base de pruebas del sistema con respecto a su usabilidad. Entonces, esto nos ayuda a generar una pequeña base de datos de las pruebas que se han establecido en el uso del sistema mismo. Es una descripción gráfica de los diferentes casos de uso del sistema, así como relaciones entre los mismos. ¿Puede haber una relación entre los casos de uso? Sí, debería haber, y claro, al final se complementan, pero recordemos que cada caso de uso es un espacio específico de las actividades que se van a realizar con el sistema, entonces son independientes, a pesar que se relacionen entre sí. Proporciona una visión general y simple de los casos de uso, por los que tienen menos detalle. De cara al punto de vista de un usuario, también va a permitir ver el funcionamiento del sistema a través de los propios. Esto en el entendido, ¿verdad? Que nos haga referencia a alguna situación o error que haya que superar. Entonces, el requisito significaría retomar nuevos datos, nuevas cosas que se nos hayan olvidado, que hemos dejado inconclusas y que el usuario necesite plasmar, ¿verdad? Entonces, son nuevos requisitos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que nos menciona anteriormente en la explicación. Esto sería no el sistema completo, sino
por eso se marca ahí como el subsistema, por ejemplo. Ponerle nombre al subsistema involucraría conocer el proceso e involucra conocer los actores que ahí trabajan con ese proceso. Por ejemplo, reserva de hoteles. Puedo tener un hotel, el sistema registra todo lo del hotel, camas limpias, reservaciones, entradas, salidas del hotel, ¿verdad? Limpieza, empleados del hotel, eh, relaciones, digamos, diplomáticas que tiene el hotel con algunos otros personalidades, eh, o la lista de contactos del hotel, eh, y otras cosas más, ¿verdad? Que podrían significar registrarse dentro de un sistema. Ahora, el nombre del subsistema no dice hotel, mire. No, fíjese que no dice, solo reserva hoteles. O sea, es el proceso de cómo reservar hoteles. Entonces acá tenemos dos actores. Ve a la izquierda, ve a la derecha. El actor recepcionista y el actor administrador. En este caso, cuando decimos actores, pueden cambiar, ¿verdad? Puede dejarlos todos a un lado, pero ya va a ver que si los dejamos todos al lado izquierdo se volvería impráctico. Entonces trata de equilibrar los usuarios que están tanto al lado izquierdo como los que aparecerían al lado derecho. Eh, y de un solo les voy a explicar por qué sería tal vez impráctico. Vea, si yo coloco este actor, ¿verdad? El actor recepcionista y administrador al mismo lado, entonces ahí voy a tener dos personas, ¿verdad? Que interactúan con el caso de uso de los datos de habitación. Entonces, si coloco a este lado la persona, posiblemente la línea no llegue directo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Dibujar una línea hasta acá y luego dibujar una segunda línea hasta allá. Y eso ocasiona visualmente lo que yo llamo, ¿verdad? Un desorden, algo impráctico visualmente, ¿verdad? Porque pudiendo colocarlo a este lado se ve más fluido, ¿verdad? Hasta la forma de abordar las funciones de este administrador. Entonces, claro, yo no obligo a nadie y no le digo, mire, así lo va a diseñar. Pueden haber diseños distintos. De hecho, imagínese, cada quien interpreta de forma distinta lo que va a hacer con el caso de uso. Acá tenemos las relaciones que existen con los casos de uso. ¿Cuántos casos de uso hay ahí, verdad? Datos de habitación, un caso de uso. Consultar precio de la habitación, otro caso de uso. Obtener foto de habitación y cambiar precio de la habitación. No solamente existe Star UML para hacer casos de uso, pero como que es el mayor o el más predilecto. Y de hecho, no quedan igual, ¿verdad? Algunos diseños, otros lo colocan afuera, otros lo colocan dentro del círculo, pero ya vamos a ver dentro de Star UML cómo se genera todo esto. Y obviamente hay un recuadro exterior que conglomera todos los casos de uso y las relaciones, menos a los actores. Los actores quedan como por fuera de ese cuadro, mire. Este cuadro entonces nos conglomera también las relaciones de los casos de uso. ¿Cuáles son las relaciones o los tipos de relaciones? Existen relaciones de una línea continua y una línea punteada, ¿sí? Este es un flujo normal de que aporta el recepcionista. Igual acá, a este otro caso de uso, le aporta el recepcionista un flujo de datos. Pero podemos tener de ese flujo de datos o ese caso de uso dos salidas distintas. Estas dos salidas pueden ser de tipo include, ¿verdad? En este caso, cuando es de tipo include, o sea, lo incluye a o contiene a, ese tipo de relación se dibuja con una línea punteada, miren, línea punteada. Ahora de acá también, el cambiar precio de la habitación está interactuando con casos de uso por medio de la relación include, línea punteada. Ahora bien, cuando nosotros dejamos solo la línea, no significa que lo incluye,
sino que ese dato no necesita ser incluido. Ahora bien, veamos por qué incluye datos de la habitación. En el primer caso, el primer caso es obtener foto de la habitación. También tenemos el caso consultar precio de la habitación. Para consultar el precio necesitamos, ¿verdad? Obligatoriamente o incluye los datos de la habitación. Igual que obtener foto de la habitación, necesitamos los datos de la habitación. Y en este caso también cambiar el precio de la habitación necesita los datos de la habitación. Por eso es que en este caso se ha marcado como incluye. Observamos entonces la figura o la simbología dentro del caso de uso. La primera de ellas se representa, como vemos acá, una magnífica obra de arte que sería el actor, ¿verdad? Un dibujito a palitos, sencillito. No necesita ponerle algo más que este dibujito. Este dibujito es aceptable para mí y aceptable para el mundo porque el UML es un lenguaje de unificación, de modelado. Entonces, cualquier programador debería entender al ver este dibujito. Eso es un actor, representa el rol de un usuario del sistema, todo aquello, todo aquel elemento que interactúa con sistema. Tipos de actores que hay, están los principales, personas que usan el sistema, están los secundarios, personas que mantienen o administran el sistema, está material externo, dispositivos, materiales imprescindibles que forman parte del ámbito de la aplicación y deben ser utilizados. Tenemos también los secundarios, que son personas que mantienen o administran el sistema. Pueden ser un administrador, ¿verdad? Puede ser digamos, un jefe. Y las personas que usan el sistema obviamente están más limitados en cuanto a su uso. Material externo, dispositivos materiales imprescindibles que forman parte del ámbito de la aplicación y deben ser utilizados. Otros sistemas, son otros tipos de actores. Otros sistemas son otros entornos con los que el sistema interactúa. Entonces, podemos encontrarnos con cualquiera de estos tipos de actores, tanto a la izquierda como a la derecha de los casos de uso. ¿Qué debe implementar todo actor? Puede tener o iniciar una secuencia de casos de uso de la parte izquierda del diagrama o ser objeto de una secuencia de casos de uso, es decir, estar de la parte derecha del diagrama. Entonces, la secuencia inicial es desde la izquierda y la secuencia que le sigue o objeto de la secuencia es del lado derecho. Puede iniciar o ser objeto de varios casos de uso. Como veíamos en el diagrama, teníamos dos casos de uso, dos, que iniciaban hacia otro caso de uso que era para un actor. Un actor va a ser un elemento externo al sistema, mientras que los casos de uso forman parte del mismo sistema. Diagrama de caso de uso. Vea acá la forma de colocarlo dentro de la figura elíptica. Así es como algunos programas nos van a presentar hacer el diagrama de caso de uso. ¿Y eso qué va a indicar? Un proceso dentro del propio sistema, es decir, se anota dentro del sistema porque es realizado dentro del sistema. En el diagrama de caso de uso se va a indicar el nombre del caso de uso, así como sus relaciones con otros casos de uso o actores. Una descripción detallada se realiza en un documento aparte. ¿Cuál es el documento que vamos a realizar? Ya les voy a mostrar cuál es el documento que se realiza
perdón, en paralelo con la realización del diagrama de caso de uso. El actor se relaciona con un caso de uso. Bien, la relación, cualquier tipo de unión entre elementos del diagrama. Ejemplo, podemos unir actor hacia un caso o caso hacia otro caso. Permite conocer dependencias de los distintos elementos del diagrama, formando secuencias de casos de uso que representan procesos completos. Comunicación. Es la relación que indica que un actor o caso de uso origen utiliza un caso de uso destino. Al formar secuencia de caso de uso, es decir, un caso de uso conectado con otro caso de uso, ese va a ser el tipo de relación que más se utiliza en los casos de uso. Ejemplo, acá tenemos el caso de uso de origen hacia el caso de uso de destino unidos por la relación include. O sea, en este caso, este incluye a este. Que la include o la inclusión es utilizado cuando una instancia del caso de uso origen incluye también comportamientos descritos por el caso de uso destino. Entonces hay una especie de relación porque el comportamiento de uno con respecto al otro son similares. Esto es utilizado para casos de uso más complejos que requieren la utilización de otros casos de uso. No puede utilizarse en la relación actor caso de uso. Bueno, eso en cuanto a la inclusión. También la inclusión es utilizada para casos de uso que sean más complejos, es decir, que requieran la utilización de otros casos de uso y no puede utilizarse en la relación actor-caso de uso. Ahora estamos con, en vez del include, estamos con el extend. ¿Cuándo se usa el extend o las extensiones? El caso de uso origen extiende el comportamiento del caso de uso destino, es decir, se amplía la funcionalidad a través de ese otro caso de uso que se ha puesto como destino. Y en este caso, algunas veces, como pueden notar acá, el caso de uso extend y el caso de uso include, apunta la flecha de izquierda a derecha. Y acá, casualmente, se dejó también de izquierda a derecha. Sin embargo, en algunos casos se hace a la inversa. Del caso derecho a la izquierda debe aportarse más. Entonces se hace a la inversa. Extensión entonces origina que un comportamiento en caso de uso destino se amplifique. Acá también la inclusión, así como la extensión, se va a hacer en puntos indicados de manera específica dentro de una secuencia de casos de uso. No se permite de nuevo explicar, ¿verdad?, actor con caso de uso. Sí se pudiera, pero no fuera directamente. El caso de uso origen, y esto es el término herencia, hereda la especificación del caso de uso destino y posiblemente la modifica y o amplíe. ¿Esto qué nos recomienda? Vemos una línea continua con una flecha blanca al final. El caso de uso hijo va a ser de donde sale la flecha y el caso de uso padre es a donde llega la flecha. Entonces, en este caso, la herencia significa que todo lo que se ha realizado en el caso de uso hijo pase al caso de uso externo.
Esto nos remonta al concepto en programación, por ejemplo. Cuando usted copia o hace una herencia de una clase hacia otra, entonces todo lo que la herencia tenga, objetos, métodos, es parte ya de la otra clase. Subsistemas, como el que estábamos viendo de reservación de hotel. Se pueden agrupar varios casos de uso en subsistemas. Y estos van a representar diferentes sistemas semi-independientes en un ámbito funcional dentro del sistema general.